¿Cómo es esto de los 7.500 jubilados a los cuales que se les recetaban medicamentos, fallecidos? Nosotros cuando asumimos encontramos un enorme déficit financiero, empezamos a analizar los gastos y en el gasto en medicamentos, en remedios, había situaciones que eran muy sospechosas. Empezamos a investigarlas y encontramos más de 7.000 personas fallecidas a las cuales se les realizaban prescripciones y se compraban remedios por sumas millonarias. Además encontramos personas que, mayores de 80 años, que compraban 30 o 34 productos activos, medicamentos, en un mes, en 19 farmacias distintas, en 4 provincias. Una práctica indudablemente que es irregular, eso es un acto de corrupción en todas luces. Después además encontramos personas que se les prescribía falsamente, se tomaba probablemente la identidad de estas personas y se generaban recetas por hasta 10 veces la dosis máxima tolerable de un medicamento para el colesterol o para la diabetes. Y después pacientes que estaban empadronados en el padrón de diabéticos, como la normativa vigente indica, y que no habían consumido en un año entero ni insulina, ni hipoglucemiantes orales, pero sí habrían consumido tirillas reactivas. Y esto por cifras millonarias. A partir de ahí empezamos a buscar. Y ya mensualmente se advertían estas desviaciones por parte de las farmacias, por parte de las entidades farmacéuticas, por parte del propio contrato que tenemos nosotros con las farmacias. Claro, claro. Y además habían un informe de auditoría del año 2009 que denunciaba el problema con los fallecidos en el padrón. Y en el año 2013 hay una denuncia radicada por médicos que advirtieron que se estaba usando su identidad para fabricar recetas. O sea, los médicos identificaron que sus matrículas y sus firmas se usaban para recetas falsas. Imagínese, doctor, que encontramos, por ejemplo, algunos profesionales, supuestamente, que habían generado hasta 39.000 recetas en un mes. 39.000 recetas. 39.000 recetas que usted sabe que es hasta físicamente imposible. Por supuesto. Y después había matrículas que lo único que recetaban era, por ejemplo, tiras reactivas. Claro. El 89% de su prescripción. Digo, esto, a mí me hace acordar el tema confieso, lo hablaba con Ismael Bermúdez recién, de la mafia de los medicamentos, porque digo, ¿los laboratorios no detectaron esto? Bueno, justamente es parte de la gente que venía denunciando esto. Nosotros tenemos usted sabe que es muy difícil definir esto si uno tiene el escenario completo. O sea, yo tengo nosotros informamos a las farmacias el padrón. Claro. Si el PAMI ocultaba que habían fallecidos, bueno, la farmacia no tiene manera de saberlo, porque la gente mayor normalmente compra remedios a través de otra persona que le hace va a la compra. Exactamente, que va a comprarlos. Con lo cual, ya acá hay una falta de control por parte de la obra social. Otra práctica, las autorizaciones o el generar padrones. Si esto se hacía con impericia o con malicia, y se incluían personas que no tendrían que estar en el padrón, la verdad que las entidades no tienen forma de darse cuenta. Entonces nosotros creemos que con todo eran formas de favorecer las bajas de controles. O por ejemplo, no había tope para las recetas. Imagínese usted, una persona, es absolutamente irracional que alguien pueda comprar esa cantidad de remedios como se compraba. Lo que usted dice, es muy burdo como se hacía. Es muy burdo. Estas redes que operan en la calle, normalmente incluso para evitar ser identificadas, lo que hacen es pasar de provincia a provincia y variar las farmacias, con lo cual es muy difícil encontrarlas. ¿Están identificados quiénes fueron los fallecidos a nombre de los cuales se hicieron estas recetas? Sí, ahí se tiene todos los datos, y eso va a ser parte de la presentación que se va a hacer ante la justicia. La verdad es que da mucha pena que esto haya ocurrido. Pensemos que el gran perjudicado acá indudablemente es el afiliado. Estamos hablando de 500 millones de pesos por año. 500 millones de pesos por año. Desde el 2013, ahora, desde el 2013 ¿están seguros que es desde ahí o es que hasta el 2013 han podido auditar o investigar? Nosotros investigamos hasta el 2013, con lo cual, si ocurría antes, seguramente ya lo vamos a ir dilucidando porque se está investigando. Esto es el costo de un hospital por año de altísima complejidad, de los mejores que se construyen en el país, para dar una idea de todo lo que se podría hacer con esos recursos. No, porque por supuesto, doctor Regazzoni, lo que nosotros escuchamos de los jubilados y conocemos, y yo lo conozco, es la penuria. Usted marcó lo tecnológico, de que cuando le piden un estudio no lo hay porque están todos saturados, porque no hay tecnología adecuada. Es un desastre.
La verdad que una de las prioridades que tenemos, difícil de conseguir, de lograr, pero que lo vamos a trabajar para ello, es ir cada vez simplificando más los trámites. Porque parece que no, claro, pero los trámites es una carga gravosa y que suele pesar más sobre el más enfermo. Con lo cual, que el más necesitaría que esté agilizado. Después, por supuesto, estamos trabajando en planes de vacunación, superadores, estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, el PAMI estuvo presente ahora en las inundaciones en Concordia con asistencia social, estamos llevando adelante una campaña contra el dengue. Ahora, es muy importante esto que usted marca, porque entonces este hecho que se ha descubierto implica varios delitos, no solamente la defraudación al PAMI, usted nos está hablando de usurpación de títulos, de falsificación de firmas de profesionales, que es un tema, la dolosa utilización de identidades de otras personas, ¿no es cierto? La verdad que eso es así y los abogados son los más indicados para señalarlo, pero de nuestra parte lo que hemos visto es que habían personas fallecidas que consumían medicamentos, habían estas prácticas de personas que recibían sobreprescripciones, imaginamos que se usurpaba la identidad, como usted bien lo dice, y esto costaba una enorme cantidad de dinero que debía ir a la salud, y que yo creo que eso es lo que quiero remarcar. Nosotros, el presidente Macri a mí, la indicación que me dio es: tenés que procurar el mejor servicio posible para nuestros afiliados, en su mayoría jubilados y pensionados. Para hacer eso, nosotros tenemos que recomponer la deuda, tenemos que acompañar a los médicos del interior. Yo recibo todos los días profesionales que me dicen, no cobré o... ¿Qué deuda tiene el PAMI al día de hoy? Nosotros estimamos que la deuda es de unos 5.500 millones de pesos. 5.500 millones de pesos. Que es una barbaridad, es un mes entero de recaudación de la obra social. ¡Qué bárbaro! 1.000 millones de pesos se les adeudan desde las elecciones a los hospitales públicos de todo el país. Es decir, desde las elecciones el PAMI no pagó más. A los hospitales públicos prácticamente no, excepto algún pago que habrá habido muy esporádico, la mayoría no cobró. Bueno, de hecho el gran problema que tuvieron las farmacias es que se les dejó de pagar a mediados del año pasado y esto les generó este retraso que tienen hoy en día, que es importantísimo y para el farmacéutico. Pensemos que las farmacias, hay 15.000 farmacias que brindan servicio de PAMI en todo el país. Hay lugares, hay localidades donde hay farmacia y no hay médico. Claro. Es decir, la función del farmacéutico es central. Le hago esta pregunta porque es muy importante, usted lo mencionó, pero me interesa discriminarlo en cuanto a puntualizarlo, porque obviamente las farmacias eran un elemento de, digamos, percepción y de identificación del delito que estaba, porque cuando la farmacia recibe 10 recetas o demás, el farmacéutico daba. Las farmacias... ¿Todas hicieron estas denuncias en las cuales se produjeron estos hechos? Hoy yo tuve el respaldo de la totalidad de las entidades farmacéuticas que nuclean a la enorme mayoría, más de 12.000 farmacias de todo el país. Ellos venían haciendo estas denuncias frente al PAMI. Por eso le digo que es muy importante la responsabilidad que cabe a los funcionarios de la institución, porque habían sido reiteradamente advertidos con informes mensuales de consumo donde se explicitaban los desvíos, con la totalidad de los datos a la vista para ser analizados, porque hay una base de datos muy formidable, con denuncias reiteradas y de las entidades farmacéuticas, es decir, y por otro lado con informes propios de la auditoría interna del PAMI. Y de hecho hay informes de la Auditoría General de la Nación también respecto de toda esta problemática. Así que nosotros miramos para adelante. Necesitamos mejorar el servicio de los jubilados y pensionados que son afiliados del PAMI. Para esto tenemos que trabajar fuertemente y en serio, porque yo creo que eso hay que remarcarlo. Sí, claro. Nosotros queremos realmente el cambio en serio. Es decir, usted recién lo mencionaba, que el país tiene enormes expectativas en el gobierno. Yo soy parte de este gobierno, estoy orgulloso de serlo y creo que tenemos una enorme oportunidad como generación política. Mauricio está llevando adelante una tarea que es titánica, María Eugenia lo mismo en la provincia, ahora en la ciudad y tantos otros intendentes y gobernadores que han venido a este espacio político. La sociedad nos está pidiendo un cambio. Y me parece que el cambio pasa porque realmente pongamos el Estado al servicio de la gente. Sí, claro. El caso del dinero público, como es el dinero de los jubilados en el PAMI, me parece que no puede esperar. Hay que trabajar intensamente para que eso se traduzca, eso que iba a la corrupción, nosotros podamos invertirlo en hospitales, en instituciones geriátricas, en mejores medicamentos, que el PAMI tiene una de las mejores coberturas del país y una de las mejores del mundo en medicamentos. Piense que tenemos un programa de medicamentos gratuitos que es ejemplar, en una población que lo necesita. Por supuesto. Es una herramienta, creo yo,
desarrolló muy buena para llevar adelante ese principio de gobierno que ha propiciado el presidente Macri, que es de una vez por todas empezar a resolver el problema de la pobreza. Porque también las personas mayores, cuando necesitan muchos medicamentos, es una problemática muy importante para toda la familia. Doctor Regazzoni, muchísimas gracias. Ojalá lo logre. Es una gran deuda de la Argentina con los mayores. Ojalá ser atendido por el PAMI sea visto como un elemento de real protección, como un privilegio y no como lo que para muchos hoy es un castigo. Muchas gracias. Gracias a todos.